Bienvenidos por primera vez a este podcast llamado Un Vistazo de la Ley. En este programa estarán con ustedes Paula Naranjo, Daniel Ordóñez, María Fernanda Carrillo, Nicolás del Portillo, Sofía Díaz y quien les habla, Alejandra Prieto. Para nosotros es un gusto que nos estén escuchando y más en este primer capítulo, en donde hablaremos del artículo 17. Sé que muchos no tendrán ni la más mínima idea de qué es esto, pero aquí lo sabrán. Así es, y es por esto que les daremos una breve explicación y además estaremos hablando con dos personas externas, quienes comentarán un poco del tema y nos ayudarán a contextualizar en bases legales este artículo de la Constitución. Ahora sí, llegó lo que para muchos es algo serio, pero les aseguro que no lo sabían. El artículo 17 de la Constitución Política de Colombia establece la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Por esa razón, el artículo 17 es de gran importancia, puesto que refleja el compromiso del Estado colombiano de proteger los derechos fundamentales y la dignidad de las personas dentro del territorio nacional. Además, la esclavitud es un trato inhumano en el cual una persona es tratada como propiedad. También es privada de su libertad. Este artículo garantiza que todos los colombianos sean tratados como seres humanos, libres e iguales, evitando que sean sometidos a alguna forma de explotación o servidumbre involuntaria. El artículo también prohíbe la servidumbre, situación en las cuales una persona es forzada a trabajar o prestar un servicio bajo condiciones o presiones subyugadas. Esto asegura que todas las personas tienen derecho a trabajar con condiciones justas y equitativas, sin ser sometidas a ninguna forma de explotación laboral. La trata de seres humanos implica el reclutamiento, transporte o recepción de personas mediante el uso de la fuerza y el engaño, esto con el propósito de explotarlas. Esta prohibición busca proteger a las personas de ser víctimas de la trata con fines de explotación sexual, laboral u otras formas de explotación. Exacto, y la inclusión de este artículo en la Constitución de Colombia refuerza el comportamiento del país en la lucha contra la esclavitud y la trata de seres humanos. Además, establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar estos delitos, así como de proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia. Bueno, y para profundizar más en los temas legales, donde el Estado debe velar porque esté, como el resto de los artículos, y que sean garantizados, tenemos a Víctor Herrera, abogado especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, con una amplia experiencia en la rama de Derecho Público. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en este primer capítulo. Soy abogado y me especializo en el estudio de todo lo relativo en la forma de Estado, en especial en derechos fundamentales de los ciudadanos, que es lo que hoy nos trae aquí. Desde la parte legal, ¿qué hace el Estado para velar porque se garantice el artículo 17 de la Constitución? Entonces, nuestro país cuenta con un marco jurídico para prevenir, sancionar y erradicar la esclavitud, la Ley 985 de 2005, conocida como la Ley Trata de Personas. Establece las personas y los mecanismos para la prevención, investigación, sanción y protección de las víctimas de estos delitos. Además, existen otras leyes que complementan esta legislación, como el Código Penal y el Código de Infancia y Adolescencia. Pero también está la prevención y sensibilización que promueve el Estado con campañas para concientizar a la población sobre las problemáticas. Por eso se realizan acciones de difusión, capacitación y educación en instituciones educativas, medios de comunicación y organizaciones sociales. Por otro lado, las autoridades colombianas llevan a cabo investigaciones rigurosas y persecuciones judiciales contra los responsables de estos delitos, para después brindar atención a las víctimas con programas de protección y atención médica, psicológica, social, así como medidas de reparación y reintegración a la sociedad. Bueno, y en caso de que no se cumpla a cabalidad, ¿cómo puede proceder la ley colombiana ante quienes cometen este delito? Si una persona incumple, el país tiene mecanismos para proceder con las denuncias, ya que cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de esclavitud puede presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Puede hacerlo directamente en una estación de policía, en la Fiscalía General de la Nación o a través de la línea de emergencias 123. Después de presentar la denuncia, las autoridades iniciarán una investigación para recopilar pruebas y determinar la veracidad de los hechos denunciados. Esta etapa implica realizar entrevistas a testigos y análisis de evidencias. Si se comprueba la existencia de esclavitud, la Fiscalía puede iniciar un proceso penal contra los responsables. Entonces, después se llevará a cabo un juicio donde se evaluarán las pruebas presentadas y se determinará la culpabilidad o inocencia
de los acusados. En caso de ser hallados culpables, los responsables pueden enfrentar penas de prisión y multas económicas. Si hay prisión, pues la duración de la pena será de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos. Como les decía anteriormente, la ley también establece medidas de protección para las víctimas de esclavitud, para garantizar su seguridad y derechos durante el proceso. Además, se pueden otorgar medidas de reparación, como indemnizaciones y restitución de derechos. Pero es importante recordar que el proceso legal puede variar dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. Además, existen instituciones como la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil que pueden brindar apoyo y asesoramiento a las víctimas durante todo el proceso. Muchas gracias, Víctor Herrera, por regalarnos unos minutos de su tiempo. Pero bueno, profundicemos de qué manera alguien podría violar este artículo. Al referirnos a la esclavitud, podemos hablar de la privación de la libertad de alguna persona y generar un trato asumiendo una propiedad hacia ella. Así es, Sofi, pero también al referirnos al término servidumbre estamos generando una relación de dependencia y de subordinación extrema, lo cual pues las personas están obligadas a trabajar sin su consentimiento y pues bajo condiciones de explotación. Esto puede ocurrir cuando se obliga a alguien, por ejemplo, no sé, a trabajar sin salario, en condiciones laborales abusivas o cuando se le impide abandonar su lugar de trabajo. También toquemos lo que es más recurrente, que es la trata de seres humanos. Esto, según la ley, implica reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o la recepción de personas mediante el uso de la fuerza, el engaño o la coerción, con el fin de explotarlas para algún fin económico o personal. Mafe, pero pues vámonos más allá de lo teórico, vámonos con unos datos. El 62% de las víctimas de trata de personas en Colombia son explotadas sexualmente. En Colombia, la trata de personas con fines sexuales es una realidad preocupante. Las víctimas de esta forma de explotación son principalmente mujeres y niños, aunque también pueden ser hombres y niños. Estas personas son sometidas a situaciones de abuso, violencia, esclavitud sexual y explotación comercial. Es importante destacar que la trata de personas no solo afecta a quienes son directamente explotados, sino también a su entorno, familias, amigos y comunidades. Los impactos son devastadores, dejando cicatrices emocionales como físicas a largo plazo para las víctimas. Afortunadamente existen esfuerzos para combatir la trata de personas en Colombia. El gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil trabajan en conjunto para prevenir este delito, identificar a las víctimas y brindarles apoyo integral en todo momento, así como para enjuiciar y castigar a los responsables. Como segundo invitado tenemos a Arturo Rojas, comunicador social y periodista y además magíster en historia. Arturo, es un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Bueno, mi nombre es Arturo Rojas, soy director del Laboratorio de Periodismo Digital Artículo 20 del Politécnico Gran Colombiano y coordinador del énfasis de periodismo. Como lo has escuchado, en el programa hemos venido hablando del artículo 17, el cual nos habla de la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Desde el rol como periodista, yo te quiero preguntar cómo ves este tema en el país en la actualidad. En torno al artículo 17 de la Constitución Nacional, que habla sobre la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de humanos, podemos decir que la Constitución precisamente del 91 ha logrado una defensa de los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, no existe propiamente unas acciones de esclavitud en Colombia y la Constitución así lo garantiza. Sin embargo, en algunos casos sí se raya con acciones cercanas a ella. En términos de servidumbre se utiliza muchísimo, pero por ejemplo a personas del campo trabajando horarios extensos y con unas pagas muy paupérrimas o mínimas. Y asimismo, aunque se supone que está eliminada la esclavitud, hay algunos tratos con trabajadores que son inhumanos. ¿Opinas que el Estado colombiano ha venido dando pasos certeros con el fin de erradicar estas violaciones de derechos y hacer control sobre el mismo? Vale la pena decir que se ha avanzado en el término de la defensa de los derechos de los ciudadanos
teniendo en cuenta su raza, su religión, la sociedad, su contexto, la cultura en donde vive, pero aún se preservan algunas costumbres y algunas acciones que podrían caer en las categorías expuestas dentro del mismo artículo de esclavitud, servidumbre y trata de humanos. Se ha avanzado en términos de defensa de estos derechos, pero aún quedan vestigios y hay que eliminarlos. Muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos y hacer parte del podcast. Bueno, finalmente, y para darle cierre a este gran espacio, el artículo 17 de la Constitución de Colombia se ocupa del principio fundamental de la dignidad humana y establece medidas legales para prevenir y sancionar cualquier forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos en el país. Este artículo refuerza el compromiso de Colombia con los derechos humanos y la promoción de la igualdad y el respeto a la libertad individual. Y no nos podemos despedir sin dar las conclusiones. La inclusión de esta prohibición en la Constitución demuestra la importancia que el Estado colombiano otorga a la protección de derechos individuales y la promoción de una sociedad basada en el respeto, la igualdad y la justicia, teniendo en cuenta que la Constitución colombiana es una de las mejores estructuradas. Es necesario que realmente se lleve a cabo sus estructuras. La esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos son considerados moralmente inhumanos y degradantes, y su prohibición garantiza que todas las personas sean tratadas como seres humanos libres. Esto sin ser sometidos a ninguna forma de explotación o servidumbre involuntaria. En febrero de este año, un evento realizado por la marca Baobab en el Centro Histórico de Cartagena dio evidencia de que estas situaciones siguen pasando, en donde utilizaron a palenqueras como una clase de decoración del evento y a las que nunca dejaron ingresar, reavivando actitudes coloniales de esclavitud. Este artículo establece las bases legales para prevenir y sancionar cualquier forma de explotación y garantizar también que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales sin el temor de ser sometidas a condiciones de presión. Asimismo, enfatizamos en la importancia de proteger a las personas de la trata de seres humanos. Esto ha sido todo por hoy en Un Vistazo de la Ley. Esperamos que hayas disfrutado y además contextualizado en este breve pero importante episodio sobre el artículo 17 de la Constitución de Colombia. Deben tener presente que aunque la esclavitud ya no se vea al nivel que hace unos años, no significa que no existe. Por esta razón, los invitamos a reflexionar sobre la importancia de erradicar la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en nuestra sociedad.